sientes bien con ella, no importa. Para el posmodernismo, si tu manera de ver las cosas te hace feliz, adelante. Todo está bien si te sientes bien con eso. Para el posmodernismo no hay verdades absolutas. Para el posmodernismo cada quien tiene su verdad. Mi verdad, aunque sea diferente de la de otra persona, no debería de entrar en conflicto, porque cada quien tiene su verdad. Cada uno tiene una definición y no existen definiciones concretas de las cosas. No hay nada fijo, no hay reglas, todo depende del punto de vista que a ti te parezca, una perspectiva de cada quien. No existe una sola verdad, porque como cada quien interpreta desde la experiencia, prácticamente hay muchas versiones de la misma verdad. Eso es el posmodernismo. Y hay un filósofo que existió ya en los años 1800, se llama Friedrich Nietzsche, que se considera el profeta del posmodernismo, porque él fue quien empezó a dar los matices de esta filosofía. Él era hijo de un ministro luterano, pero fue a la universidad, comenzó a estudiar en universidades alemanas, y él tenía interés en una carrera llamada filología clásica. Y comenzó a estudiar, pero pronto él empezó a tener problemas mentales. Empezó a tener algunas a devariar en su mente. Y cuando tenía 44 años, él tuvo un colapso. Y eso lo llevó a perder sus facultades mentales. En una de sus declaraciones más famosas, este filósofo dijo: Dios está muerto. Dios permanece muerto, nosotros lo hemos matado. Y vean que esas declaraciones han influido en el posmodernismo. Y como decía hace un rato, el posmodernismo influye en la sociedad. Pero no se queda solo en la sociedad, sino que también influye en la iglesia. E influye en la iglesia evangélica. Si la sociedad de la que nosotros somos parte está influenciada por el posmodernismo, es lógico pensar que las personas que leen la Biblia también crean en el posmodernismo, incluidos los cristianos que no consideran a la palabra de Dios como una verdad absoluta, sino que simplemente una opinión más de entre el montón de opiniones que hay. Y de hecho me atrevo a decir que no aceptan la verdad de Dios porque ellos no están dispuestos a reconocer lo que Dios dice de ellos. Por ejemplo, Pablo en Romanos 1:18, Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Noten, Pablo está diciendo: el hombre es injusto, el hombre es impío, pero la gente dice: no, yo no quiero escuchar esa verdad, porque yo me quiero considerar bueno. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que hay un cantante famoso, Jesús Adrián Romero. Él en una entrevista él dijo: el hombre es básicamente bueno, porque no quieren escuchar la verdad de Dios. Pablo en Romanos 1 continúa diciendo que el hombre ha conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, no le ha glorificado como a Dios, sino que prefirió darle gloria a las criaturas antes que el Creador. En el 1:29 dice que el ser humano está atestado de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, engaños, contiendas, etcétera, que son aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por lo tanto, dice Pablo, el hombre es digno de muerte. Y esa es la verdad que el mundo posmoderno no quiere aceptar. Quieren sentirse bien, quieren sentirse atraídos, quieren sentirse ser el centro de atención. Y en ese tiempo de la historia, las cosas no han cambiado de cuando Pablo escribió la carta a los romanos. El hombre sigue siendo el mismo. Y eso nos debe llevar a preguntarnos: ¿qué debe hacer la iglesia de Cristo ante una cultura como esta? ¿Va a cambiar con tal de que la cultura posmoderna los acepte?
o va a continuar proclamando la verdad bíblica? Hay un autor llamado Heath White y él sugiere que si la iglesia no cambia, está destinada a fracasar, no solo en conseguir a personas posmodernas, sino que también en convertir a la generación y va a quedar obsoleta. Eso piensa él. Yo no estoy de acuerdo con él, porque el autor que dijo esto no está tomando en cuenta que la iglesia no depende de adoptar una cultura, sino que la iglesia depende de Jesucristo. Amén. Mateo 16:18 dice que Cristo edificará la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia no está destinada a morir si está fundada en Jesucristo. Amén. Y es por ello, hermanos, que en esta oportunidad yo quiero que estudiemos un sermón titulado 4 elementos de la gran comisión que nos orientan hacia una mentalidad bíblica. 4 elementos de la gran comisión que nos orientan hacia una mentalidad bíblica. Yo les pido que vayan conmigo a Mateo 28. Y vamos a leer los versículos del 16 al 20. Mateo 28, versículos 16 al 20. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos en este lugar con el propósito de exaltar tu nombre. Y qué mejor forma de exaltarte, Señor, que estudiando tu palabra, estudiando la verdad que tú nos has revelado. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a cada uno, Señor, para que todos aprendamos y que nuestras mentes sean transformadas, no por un predicador, sino que por la verdad que está contenida en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Los 4 elementos, hermanos, que encontramos en esta gran comisión y que nos orientan hacia tener una mentalidad bíblica en medio de una sociedad posmoderna son: 1, el fundamento de la comisión, es decir, la autoridad de Cristo. Número 2, el mandamiento de la comisión, hacer discípulos. Número 3, la garantía de la gran comisión, la presencia de Cristo. Y número 4, la persona que ordena la comisión, es decir, un Cristo resucitado. Y empecemos por ver cuál es el fundamento de esta comisión, que es la autoridad de Cristo. Si ustedes ven conmigo, en el versículo 18, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19 comienza con una conjunción llamada, que dice por lo tanto. Noten que por lo tanto, esta expresión nos da a entender que a raíz de lo que dijo antes, de lo que dijo anteriormente, entonces a raíz de eso o como consecuencia de eso, consecuente con lo que ya dije, hoy vayan y hagan discípulos. El resultado de ir y hacer discípulos está basado o está fundamentado en la autoridad de Cristo. Vayan y hagan discípulos, pero la base para ir y hacer discípulos, el fundamento para ir y hacer discípulos es la autoridad de Jesús. Y esa debería ser la base nuestra para ser ministerio, para ser líderes, para ser pastores, para ser servidores. Vean que no es una autoridad cualquiera, hermanos, sino que vean cómo la describe el autor. Nos dice que es una autoridad completa, es una autoridad integral. Noten cómo dice en el versículo 18: toda potestad. Es una autoridad completa, una autoridad a la que no le falta nada.
Y luego dice que tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, es una autoridad de este plano físico en el que nosotros vivimos, pero también dentro del plano espiritual, porque dice que tanto en el cielo como en la tierra. Su autoridad es en este mundo, pero también fuera de él. Y esto no solo es un decir, esto no es solo palabrería que el Señor quiso dar, sino que a lo largo del Evangelio se nos ha descrito que Jesús enseñaba con autoridad. Mateo 7:29. Jesús tenía autoridad para sanar. Mateo 8:13, por ejemplo, el criado del centurión. Recuerdan que él le dice: yo soy hombre que tiene autoridad, y yo le digo a alguien que haga esto y lo hace. Entonces no es necesario que vayas a donde está mi criado, solo di la palabra. Y cuando él fue y encontró al criado, ¿cómo lo encontró? Sano, porque Jesús tenía autoridad para sanar. No solo enseñaba con autoridad y sanaba enfermedades, sino que también tenía autoridad sobre los vientos y el mar. Mateo 8:27. Tenía autoridad sobre los demonios. Mateo 8:28 al 34. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno que le dice: Señor, no ha venido antes de tiempo para atormentarnos? Ellos sabían que Jesús iba a llegar un momento que los va a castigar. Los demonios sometiéndose a Jesús. Y cuando llega el Señor y les va a reprender, Él le dice: danos chance, Jesús, de meternos al hato de cerdos. Los demonios pidiéndole permiso a Jesús, porque esa es la autoridad de Jesús, tanto en este plano como en el plano espiritual. También tenía la autoridad para perdonar pecados. ¿Recuerdan el paralítico que le dice: tus pecados te son perdonados? Pero luego le reclaman los fariseos y él les dice: para que vean que tengo tanto la potestad de perdonar pecados como la autoridad para sanar, toma tu lecho y anda. Y a lo largo de todo esto, de todo el Evangelio, Mateo nos ha demostrado que la autoridad de Jesús es una autoridad real. Jesús tenía autoridad sobre la vegetación. ¿Se acuerdan cuando maldice la higuera y le dice: no tiene nada, entonces ya no vas a dar fruto, y la higuera se seca? Tenía autoridad sobre la vegetación. Tenía autoridad para crear alimentos. ¿Recuerdan la alimentación de los 4,000, de los 5,000, que llega y solo tenían 2 panes y 5 pescados y alimenta al montón de personas y sobra todavía? Entonces, ahora en Mateo 28 es importante entender que esta declaración de que toda potestad les dada no es solamente palabras, era algo real, era algo que lo habían comprobado a lo largo de todo el Evangelio. Pero esta declaración, y en este momento, tiene mayor importancia. ¿Por qué? ¿Cuándo lo dice Jesús? ¿Cuándo dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra? Después de haber resucitado. Entonces hoy les está diciendo: no solo tengo autoridad sobre todo aquello, sino que también sobre la muerte. He resucitado y la muerte no tiene potestad sobre mí. Por lo tanto, vean que es una autoridad completa, la de Cristo. Y esa autoridad, hermanos, es la base para hacer cualquier ministerio. No es mi estrategia, no es mi habilidad, no es cómo yo hago para conseguir personas, sino la autoridad de Cristo. La mejor descripción de la autoridad de Cristo se encuentra en Colosenses 1, del 15 al 23. Yo les pido que me acompañen, por favor. Colosenses 1, del 15 al 23. Dice la palabra del Señor: Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Noten, de este mundo, de lo que vemos, pero también de lo que no vemos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza. Noten, hermanos, esto es importantísimo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz. Y continúa el texto y dice: vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que, hermanos, la autoridad de la iglesia no radica en la estrategia, como les decía hace un momento, no radica en el carisma que tiene el pastor, que tiene el predicador, no radica en la habilidad, radica en la autoridad completa y universal de Cristo. Y aquí yo tengo que hacer la primera reflexión y preguntarle a todos los que hacen ministerio, no importa cuál ministerio sea, ¿en quién confía usted para hacer ministerio? ¿Confía en sus habilidades o confía en la autoridad de Jesús? ¿Confía en la autoridad de Cristo o confía en sus propias ideas? ¿Confía en aplicar psicología o confía en aquel que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder y que está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas? ¿Confía en Jesús, el autor y consumador de la fe, coronado de gloria y de honra? A ese Jesús que ha dado el mandamiento de la gran comisión, ¿confía en su autoridad o confía en su propia autoridad? Y eso me lleva a la segunda enseñanza de esta mañana: el mandamiento de la comisión. Vean por favor en el versículo 19 de Mateo. Ya explicamos que la razón para poder ir y hacer discípulos es la autoridad de Jesús. Entonces hoy viene en el 19 y nos da el mandamiento y dice: por tanto, ir y hacer discípulos. A veces este versículo nos suele confundir porque pensamos que el mandamiento es ir, pero el mandamiento no es ir, el mandamiento es hacer discípulos. De hecho, el mandamiento o el verbo, hacer, es un verbo que está en modo imperativo, es decir, significa mandato, significa una orden. ¿Y por qué es importante aclarar esto, hermanos? Porque uno puede ir y no hacer nada. Suponga usted que está en una campaña evangelística y le dicen: vaya y va a ir a apoyar a la campaña evangelística, y usted fue, pero no apoyó nada, solo hizo acto de presencia. Entonces, lo mismo pasa acá. Podemos ir, pero no hacer nada. Entonces, el mandamiento o la importancia no radica en el ir, sino que radica en el hacer los discípulos. Y luego nos dice cómo deberíamos de hacerlos. Noten que dice que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el 20 dice: enseñándoles que guarden. Noten que no solamente les tienen que enseñar, sino que también les tienen que enseñar ¿a qué? A obedecer, a guardar la enseñanza de Cristo. La forma en que se hacen los discípulos es bautizándoles y enseñándoles a obedecer la doctrina de Cristo. Precisamente esto es lo que enseñaron los apóstoles. Si ustedes examinan Hechos, van a ver que los apóstoles enseñaban lo que Cristo enseñó. Vayan por favor conmigo a Marcos 1, 14 y 15. Ahí adelantito. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Noten que hacía Jesús, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿cómo lo predicaba? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y cuando Pedro, vamos a Hechos 2 por favor, cuando Pedro en su primer discurso tiene la oportunidad de predicar, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, ¿verdad? Vean que Pedro les da un buen discurso. Pedro ocupa todo el Antiguo Testamento para enseñarles acerca de Jesús.
Y cuando Pedro termina su discurso, la gente le pregunta, vayan hasta el versículo 37, Hechos 2:37. Noten, al oír eso, es decir, el sermón de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean por favor en el 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y noten, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora vamos a Hechos 3, hermanos, Hechos 3:11, ahí adelantito. Pedro acababa de sanar a un cojo. Y vean en el 11 dice, teniendo asidos a Pedro, es decir, lo tenían agarrado a Pedro y a Juan, el cojo, lo había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, noten, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces la idea de Pedro, hermanos, es que les está diciendo, no se fijen en nosotros, fíjense en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban a Cristo, ellos enseñaban la doctrina de Cristo. Ahora vean en el versículo 19 de este mismo capítulo, dice, después de que les explicó quién era Jesús, vea qué hace Pedro. Los llama al arrepentimiento. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces, y si vemos en el versículo 26 también, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ven que el mensaje de los apóstoles no era un mensaje de superación personal. Ellos sabían que el problema del hombre es que está enemistado con Dios. Por lo tanto, les tenían que predicar un mensaje tal como Cristo lo había enseñado, un mensaje puro, un evangelio que no se diluye. Pero el predicar este mensaje, hermanos, les causó problemas. El predicar este mensaje los llevó a persecución, los metieron justamente después de este hecho. Pedro y Juan son puestos en la cárcel y hay otro episodio donde un ángel los libera y les dice, salgan, pero ¿para qué? Para que continúen anunciando el evangelio, porque este mensaje, hermanos, a un mundo que no tiene a Cristo no le agrada. Este mensaje no es de agrado al oído del mundo, pero eso que ellos los hayan perseguido, a ellos no los intimidó, sino que al contrario, ellos continuaron predicando el mismo mensaje. Allí ustedes lo pueden buscar después por cuestiones de tiempo, pero ahí mismo en Hechos 4, del 9 al 10, vemos que ellos fueron al templo a seguir predicando. Ellos no podían dejar de anunciar el mensaje porque ellos no obedecían a los hombres, sino que obedecían a Dios, como dice Hechos 4, 19 y 20. Así que nosotros tampoco deberíamos de amedrentarnos por lo que la gente opine del mensaje. No porque ellos van a hablar de nosotros, sino que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, necesitan el poder del evangelio para resucitar. El resultado no lo damos nosotros, el resultado lo da Dios. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Ser fieles al mensaje, no buscando estrategias, no queriendo. Y hermanos, noten que el resultado no son los números, el resultado no es tener una iglesia numerosa, el resultado es tener vidas santas, personas con vidas piadosas,
La salvación de las personas es el resultado, pero ese resultado no nos corresponde. Como les decía hace un rato, de hecho, predicar el evangelio a ellos les trajo persecución. Tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Pero ahí donde fueron, ahí donde ellos iban, también llevaban el mismo mensaje. Yo creo que cualquiera pudiera decir: no, hombre, predicar el evangelio me está trayendo problemas, mejor ya no lo hago. Y la fiesta se acaba. Pero ellos salieron huyendo, y a donde llegaron, ¿qué hicieron? Predicar el mismo mensaje. Ellos no cambiaron el mensaje para complacer a la audiencia. Ellos presentaban a Cristo, a ese que Él los había comisionado, a ese que tiene toda la autoridad, porque ellos sabían que su trabajo en el Señor no es en vano, sino que tenían la garantía de Dios. Y aquí debemos de hacer una nueva reflexión, hermanos. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nosotros en nuestras iglesias? ¿Estamos enseñando un evangelio puro o estamos enseñando mensajes de autoayuda, mensajes de superación personal, sabiduría humana? Es curioso que los pastores quieren que la gente viva vidas santas, pero no les enseñan la palabra de Dios, y no va a haber vida santa, no va a haber transformación, no va a haber un nuevo nacimiento si no se les enseña la palabra de Dios. No esperemos que hayan resultados positivos cuando no les estamos enseñando las Escrituras. Debemos reflexionar si a los inconversos nosotros les traemos el mensaje del evangelio sin adulterarlo, y si a los que ya nacieron de nuevo les estamos enseñando la palabra de tal forma que sus vidas sean santificadas. Juan 17:17 dice: tu palabra le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. No vamos a tener vida santa si no conocemos la palabra. Número 3, la garantía de la gran comisión. Vean por favor nuevamente allá en Mateo 28, el versículo 20. Que los manda y les dice que les enseñen a que guarden todas las cosas. Eso significa que están en una constante capacitación, ¿verdad? Están enseñándole de forma constante. Y luego les dice: todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Hay un momento en que ya no va a haber necesidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo va a terminar. Pero mientras el mundo no termine, continúen predicando el evangelio. Y la garantía de que su labor va a dar frutos, ¿cuál es? La presencia de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete su presencia al momento que se obedece el mandato. Jesús no nos dice vayan y vayan solos. Él promete estar ahí, y eso nos garantiza los resultados. Pero esto implica dos cosas, hermano. Uno es, garantiza que se va a lograr un buen resultado, pero también que va a estar viendo si obedecemos el mandamiento o lo desobedecemos. Comencemos por examinar la primera. Su presencia, la presencia de Cristo, es sinónimo de garantía. Y esas palabras de Jesús son muy similares a las que se usan en el Antiguo Testamento. Vean por favor conmigo Deuteronomio 31, del 6 al 8. Deuteronomio 31, del 6 al 8, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Él les dice que no tengan miedo y que cobren ánimo. Noten: porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y en el 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Vean Josué 1:9, por favor. Este versículo es bien conocido.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vean el 17, aquí mismo en Josué 1, 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces el mensaje es claro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la misma forma en la que estuve con tus antepasados. También estoy con ustedes para ayudarles. Estoy con ustedes para que logren aquello que les estoy ordenando. Ellos iban a lograr hacer los discípulos porque Cristo es poderoso para salvar pecadores. Amén. Y ese Cristo estaba con ellos. Sí, amén. Hebreos 7:25 enseña que Cristo tiene un mejor sacerdocio que el sacerdocio del Antiguo Testamento, y eso lo hace capaz de salvar de forma perpetua a los que en Él ponen su confianza, a los que se acercan a Dios por medio de Él. Y hermanos, esto es hermoso porque dice Hebreos 7:25 que Él vive intercediendo por ellos siempre. Entonces, el poder de hacer discípulos no radica en una estrategia humana, sino que radica en la presencia de Cristo. También en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos, Él afirma que se ha santificado por ellos, pero no solamente por ellos, dice, sino que también por los que han de creer en la palabra de ellos. Vean qué precioso. Jesús no solamente es precioso para salvar, no solamente tiene poder para salvar, sino para preservar a su iglesia, porque continuamente está intercediendo por ellos. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no solamente hace que la gente crea, sino que también hace que la gente viva para Él. Así que nosotros no tenemos necesidad, o no deberíamos de estar buscando formas creativas de traer a las personas a Cristo. Primero, porque no somos nosotros quienes convertimos a las personas, sino que es Él. Nosotros solamente compartimos el mensaje, pero ese mismo mensaje del Evangelio sin diluir, del Evangelio puro, es el que el Espíritu Santo usa para convencer a las personas. Juan 16, 7 y 8 dice que el Espíritu Santo iba a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y es que Jesús intercede también ante el Padre por los pecadores, tanto cuando les están predicando el Evangelio, como después que vienen a Él y ponen su fe en Él. Y hermanos, la gran comisión, la presencia de Cristo en la gran comisión no es algo temporal, porque ahí dice que está todos los días. No se trata de que solo en un ratito, sino que es una presencia estable, una presencia duradera. Como les decía hace un rato, mientras en este mundo no cabe, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque Él está con nosotros. Y Pablo lo entendió muy bien. Pablo estaba convencido de esta verdad. Vean por favor conmigo 2 de Timoteo 4. Pablo ya está al final de su ministerio, y él dice de que todos lo han abandonado. Vean 2 de Timoteo 4, 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, dice. Pero noten el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y por qué estaba preso Pablo? Por predicar el Evangelio. Y él decía, bueno, ni la gente más cercana a mí, ni los otros cristianos me han acompañado, pero el Señor estuvo a mi lado. Y que no solo estuvo ahí como haciendo acto de presencia, sino que Pablo dice, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué? La predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo sabía que el Señor era fiel y que su presencia estaba garantizada. Pero también Pablo anhela que la presencia del Señor estuviera con Timoteo en el ministerio de Timoteo. Pablo lo que está haciendo es diciendo a Timoteo, a mí ya me van a matar,
queda responsable de predicar el Evangelio. Y vean aquí siempre en 2 Timoteo 4, pero en el versículo 22, ¿cuál es el anhelo de Pablo para con Timoteo? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo le está diciendo que el Señor te acompañe, como me acompañó a mí. Que la presencia de Dios te ayude a predicar. Pero noten que ya vamos a la segunda cosa. Cuando el Señor dice que va a estar su presencia con nosotros, dijimos que lo hacía uno para garantizar el resultado, pero dos también para ver si lo estamos haciendo como debe de ser. Y aquí mismo en 2 Timoteo 4:1, vean cómo Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Vean que ahí está, en ese encargo, dice Pablo, está Cristo y está el Padre, pero está como juez, porque le dice: juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y cuál es el encargo que le da? Que prediques la palabra. Entonces, si Timoteo no predica la palabra, el Señor es el juez. Cristo y el Padre están ahí para verificar si lo hiciste bien. ¿Y por qué es necesario predicar la palabra? Vean ahí mismo en el 2 dice: que instruyas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o nuevamente enseñanza. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. ¿Notan la importancia, hermanos, de predicar la sana doctrina? Porque la gente va a escuchar otras fábulas, va a escuchar cuentos bonitos y se van a apartar de la verdad. Y todo esto, el Señor está ahí, el Señor está viendo cómo lo hacemos. Pablo le dice: en el momento en que te estén encargando que le prediques la palabra, debes de saber, Timoteo, que no estás solo en este encargo. No es una tarea fácil, porque traen aflicciones, pero el Señor está ahí. Pero también presentate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué otra garantía necesitamos, hermano, para hacer ministerio? Ninguna. Es suficiente. Tenemos la autoridad de Cristo, tenemos la enseñanza de Cristo revelada en su palabra y tenemos la promesa de que su presencia está con nosotros. Tenemos todo para llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado, pero también recordemos que se nos va a pedir cuenta de cómo hicimos esa obra. Por lo tanto, esforcémonos para presentarnos delante de Él como obreros aprobados. Y ya para ir cerrando, hermanos, déjenme ver el último elemento de la gran comisión. Es la persona que ordena la gran comisión. Volvamos a Mateo 28, por favor. Y vean en el versículo 17. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron los discípulos? Le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, hemos visto la autoridad que le pertenece a Jesús, que Él es quien ha dado el mandamiento y que su presencia es la garantía para llevar a cabo esa gran comisión. Significa que el ministerio no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Significa que el ministerio se trata de Jesús. Es Él el objeto de la fe, como el mensaje de la fe. Aquí en Mateo 17, 28, 17, los discípulos cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Le adoraron. Y es bien curioso que Él no les impide que le adoren. ¿Se acuerdan que cuando Pablo va a predicar, algunos lo ven como dioses y lo quieren adorar? Y Pablo le dice: yo soy otro hombre como ustedes. Cuando Juan está en una visión en el cielo, quiere adorar a un ángel, y el ángel le dice: yo soy compañero tuyo, yo no tengo por qué adorar. Adorar a aquel que es digno de adorar. Entonces es lo mismo, hermanos. Jesús aquí no dice: no me adoren, porque Él sí merece toda la adoración. Y es lo mismo en el cristianismo. En el cristianismo no tenemos exaltación para el ser humano, tenemos exaltación para aquel a quien el Padre y su Santo Espíritu han glorificado. En Hebreos 2:9 dice que vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra
a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En Juan 16:14 Jesús enseña que el Espíritu Santo lo va a glorificar a Él. Y entonces la enseñanza es clara. El cristiano debe adorar ¿a quién? A Jesús, a Cristo. No debería adorar a otras personas. Sin embargo, ahora vemos en los cultos que el protagonista ya no es Jesús, sino que el protagonista es el hombre. Y las personas quieren la autoexaltación. Cuando estaba preparando este mensaje me acordé de una supuesta alabanza que decía: abriste el mar para que yo camine. Ya se la puedo. Vean cómo pone esa alabanza a Cristo como un sirviente del hombre, donde vos estás haciendo las cosas, Señor, para que yo camine, porque parece que el hombre es el importante. Esa misma alabanza dice: yo soy hijo de Dios. Vean cómo lo ven como algo extravagante, como algo como un título de honor. Pero si ustedes ven cuando Pablo escribe sus cartas, ¿cómo se presenta? Como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo. Judas, el medio hermano de Cristo, cuando escribe su carta, él dice: Judas, él bien puede haber dicho soy el medio hermano de Jesús, pero dice Judas, siervo de Jesucristo. Y es que, hermanos, ahora ya nadie dice eso. Ya nadie dice yo soy siervo del Dios Altísimo, sino que dicen: vean cómo Dios me quiere prosperar. Ven a Dios como una especie de genio cósmico que quiere cumplir sus deseos. Ven a Dios como la plataforma para lograr sus sueños. No logran ver que el problema es que no están dando gloria a Dios, sino que están dando gloria a las criaturas antes que al Creador. Y eso es condenable de acuerdo a Romanos 1. En 1 Corintios 2, del 2 al 4, Pablo explica que él se propuso no saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Y dijo: y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros tenemos un culto, ¿a quién queremos que vean? A Cristo. Queremos que vean a Cristo, queremos ser nosotros vistos. Queremos que exalten a Cristo, queremos que nos exalten a nosotros. Buscamos, nuestro anhelo es que nos aplaudan a nosotros, o que nos digan que nosotros somos geniales, que somos lo máximo, o queremos que la gente venga y se rinda a Cristo. Nuestro deber es apuntar a las personas hacia Cristo. Nosotros solamente somos embajadores de Cristo, ministros de reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros que las personas se reconcilien con Dios. Sé que la tarea de hacer discípulos no es fácil. Luchamos contra una cultura posmoderna, luchamos contra un mundo decadente, pero Dios ha provisto de lo necesario, hermanos, para que lo hagamos, para que lo llevemos a cabo. Hemos visto que Dios ha dado toda la autoridad a Jesucristo. Por lo tanto, el mandamiento que proviene de Cristo está garantizado, porque su presencia va a estar con nosotros y nuestro deber es obedecer. Amén. En Mateo 5:3 el Señor Jesucristo enseñó: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que, amada iglesia, yo hoy les ruego, y me ruego a mí mismo, meditemos cómo estamos haciendo ministerio. ¿Estamos adoptando la postura del mundo para atraer al mundo? ¿O nos estamos manteniendo fieles al Señor? ¿Estamos sazonando como deberíamos? Y recuerde que la sal no es algo que la gente quiera comer, sino algo que la gente quiere escupir. Pero ¿estamos nosotros sazonando? ¿Estamos siendo la sal de la tierra? ¿O nos estamos desvaneciendo? ¿Estamos dispuestos a hacer frente a una cultura posmoderna o nos vamos a unir a ella? Que el Señor nos ayude, hermanos, y tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Buen Señor, gracias por este tiempo, Señor bendito, porque tu palabra sin duda no regresa vacía, Señor, sino que tu palabra cumple el propósito con el que ha sido enviada. Así que yo ruego, Señor, no solamente por mis hermanos, sino que también por mí,
para que nos ayudes a mantenernos fieles, confiando en la autoridad de Cristo, confiando en la garantía de Cristo, confiando para poder realizar el mandamiento de forma que honre a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, y no a nosotros, Señor. Y perdona, Señor, cuando a veces hemos querido robarte el protagonismo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no hacer lo que hemos hecho. Y ayúdanos a ser fieles a ti en nuestro ministerio. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.